¿Qué hay después de la vida? Es la pregunta más antigua de la humanidad, el misterio que ha quitado el sueño a científicos, filósofos y creyentes desde el origen de los tiempos. Durante siglos lo tratamos como algo puramente espiritual, pero hoy, gracias a los avances en la medicina moderna, estamos rescatando a personas que ya habían cruzado el umbral, y lo que están contando no son alucinaciones aleatorias, no son sueños inconexos. Hoy vamos a analizar 5 testimonios de personas que no se conocían entre sí, que vivieron en épocas distintas y que tenían creencias completamente diferentes. Sin embargo, todos describieron el mismo lugar exacto con una precisión que pone los pelos de punta. No solo hablan de una luz, hablan de una frecuencia, de una arquitectura de cristal y de un conocimiento que no parece pertenecer a este mundo. Es posible que todos hayan visitado el mismo destino geográfico en una dimensión que aún no comprendemos. Prepárate, porque después de escuchar estas 5 historias, tu forma de ver la realidad no volverá a ser la misma. Empecemos con el caso de un hombre que no creía en nada más allá de lo que podía tocar. Alberto era un ingeniero escéptico, alguien que basaba su vida en los números y la lógica. Un día, durante un procedimiento médico de rutina, algo salió terriblemente mal. Los monitores empezaron a emitir ese sonido constante que nadie quiere escuchar. Alberto recuerda que, de repente, el dolor agudo que sentía desapareció. Lo primero que notó no fue oscuridad, sino una claridad mental absoluta. Se sintió fuera de su cuerpo físico, viendo a los doctores trabajar desde una esquina del techo. Pero lo interesante ocurrió después. Siente que es succionado por un túnel que no era oscuro, sino que estaba hecho de una vibración sonora. Al salir de ahí, Alberto se encontró en lo que él describe como la llanura de las luces. Él cuenta que aterrizó suavemente en un campo de flores que no existen en la Tierra. Describe los colores como imposibles, como si aquí en el mundo físico solo viéramos una pequeña parte del espectro y allá se encendieran todos los colores que nuestra retina no puede captar. Pero lo que realmente impacta es lo que vio al fondo. Una estructura inmensa, una especie de palacio de cristal o ciudad de luz que vibraba. No era una ciudad con calles y coches, era una arquitectura de geometría sagrada donde todo parecía estar hecho de pensamiento puro. Alberto dice que podía ver a través de las paredes porque las paredes eran energía consciente. Este es el primer punto clave. Quédate con este detalle del edificio de cristal, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas cuando escuchamos a los demás. Mucha gente piensa que estas experiencias son el resultado de un cerebro que se queda sin oxígeno y empieza a proyectar deseos religiosos. Pero pasemos al segundo testimonio, el de una joven llamada Elena que en ese entonces tenía solo 8 años. Elena no tenía formación religiosa, no sabía nada de arquitectura sagrada ni de física cuántica. Ella experimentó su transición tras un accidente en una piscina. Lo que Elena describió años después a los investigadores fue idéntico a lo que contó el ingeniero de 50 años. Ella no habló de un cielo con nubes y angelitos rubios tocando el arpa. Elena habló de un centro de aprendizaje. Ella describió que, tras pasar por un espacio lleno de estrellas, llegó a un lugar donde el suelo parecía ser de oro líquido que no quemaba, y allí vio el mismo edificio. Ella lo llamó la Biblioteca de los Sueños. Describió una estructura inmensa, transparente, que emitía una música que no se escuchaba con los oídos, sino que se sentía en las células del cuerpo. Elena decía que dentro de ese lugar había miles de seres que no tenían rostros definidos, sino que eran como siluetas de luz azulada que intercambiaban información simplemente mirándose. Ella recuerda que el conocimiento entraba en ella como si fuera una descarga de datos. Lo que el ingeniero llamó arquitectura consciente, la niña lo llamó el lugar donde se sabe todo. 2 mentes distintas, 2 edades opuestas, pero una misma geografía. Esto nos lleva a preguntarnos algo fundamental. Si esto fuera un sueño, ¿por qué los sueños de todo el mundo no son sobre sus propios deseos? ¿Por qué no sueñan con sus familiares exclusivamente o con paisajes que ya conocen? El tercer testimonio pertenece a un profesor de arte llamado Ricardo. Él tuvo su experiencia tras un problema cardíaco severo,
Ricardo, al ser artista, se fijó en detalles que otros pasan por alto. Él describió la misma ciudad de cristal, pero se centró en la luz. Dijo que la luz en ese lugar no venía de un sol. No había sombras. Todo el entorno, desde las flores hasta las columnas de esos edificios imposibles, emanaba su propia luz. Ricardo describió algo que llamó la resonancia del origen. Dijo que al acercarse a esa estructura circular que presidía el paisaje, sintió que él mismo era parte de los ladrillos de ese edificio, que no había separación entre el observador y lo observado. Aquí es donde el patrón se vuelve innegable. Los tres mencionan un campo de flores con colores inexistentes en la tierra, una estructura masiva de cristal o luz geométrica, y una sensación de telepatía universal. Ricardo añade un detalle más. Dijo que en ese lugar el tiempo es una esfera, no una línea. Podía ver su pasado, su presente y sus posibles futuros como si fueran habitaciones en ese gran palacio de cristal. Vamos a profundizar más, porque el cuarto testimonio es el que realmente une todos los puntos. Se trata de una mujer llamada Sofía, una científica que dedicaba su vida al estudio de la neurología. Ella siempre había sostenido que las experiencias de cercanía a la transición eran fallos eléctricos del cerebro, hasta que le pasó a ella. Sofía describe que después de un colapso total de sus funciones vitales, se encontró viajando a una velocidad increíble hacia una frontera. Ella describe esta frontera como un puente de neblina plateada. Al cruzarlo, ¿qué crees que vio? Exacto, el mismo valle. Sofía fue mucho más técnica en su descripción. Ella dijo que el lugar parecía estar situado en una frecuencia vibratoria mucho más alta que la nuestra. Describió el edificio central no como un palacio, sino como un nexo cuántico. Ella cuenta que vio la misma arquitectura de cristal que mencionó Alberto el ingeniero y Elena la niña, pero Sofía se fijó en la simetría. Dijo que los edificios seguían patrones matemáticos perfectos, como fractales que se movían y cambiaban de forma según lo que ella pensaba. Si ella sentía curiosidad, el edificio se expandía para mostrarle algo. Sofía afirma con rotundidad que lo que vio no fue una alucinación, porque las alucinaciones son caóticas y personales. Lo que ella vio fue un entorno organizado, con leyes físicas propias y una coherencia espacial que desafía cualquier explicación biológica. ¿Cómo es posible que una científica atea y una niña de 8 años vean la misma estación de transferencia? ¿Por qué todos mencionan que el conocimiento era instantáneo? Sofía dice que allí entendió cómo funciona la gravedad y el amor como una fuerza física, no solo como un sentimiento. Y aquí entra el quinto testimonio, que es quizás el más conmovedor y revelador de todos. Se trata de un hombre llamado Samuel, que estuvo en ese estado durante casi 10 minutos antes de ser reanimado de manera casi milagrosa. Samuel cuenta que él no quería volver. Dice que al llegar a ese valle de la ciudad de cristal, se encontró con lo que él llama los guardianes del umbral. Eran seres de una estatura imponente, hechos de una luz blanca tan brillante, que era difícil de mirar directamente, pero que emanaban una paz que él describe como un abrazo eterno. Estos seres lo llevaron a la estructura de cristal, al mismo lugar que los otros 4 describieron. Samuel añade un detalle que los demás solo mencionaron de pasada. Él habla del Salón de las Memorias. Cuenta que dentro del edificio de cristal, las paredes proyectaban la vida de todas las personas, pero no como una película, sino como una experiencia sensorial total. Él pudo sentir el dolor que le causó a otros y la alegría que generó con pequeños actos de bondad. Samuel dice que en ese lugar la verdad es la única moneda de cambio. No puedes mentir porque tu vibración te delata. Él vio a las otras personas que estaban allí, miles de chispas de luz que regresaban de sus vidas en la tierra, y todos se dirigían hacia ese edificio central para procesar lo aprendido. Cuando Samuel habla de la arquitectura, usa las mismas palabras que Alberto, la llama cristal vivo que respira. Hagamos una pausa y analicemos esto con detenimiento. Tenemos 5 personas, un ingeniero, una niña, un artista, una neuróloga y un hombre común. Sus vidas no tienen nada en común,
Sus miedos y esperanzas eran distintos, pero los 5 describen un campo de flores de colores imposibles. Los 5 describen un edificio de cristal o luz de geometría sagrada. Los 5 describen el conocimiento instantáneo y telepático. Y los 5 describen una sensación de pertenencia y amor que supera cualquier cosa experimentada en este plano físico. Si tú vas a París y regresas, contarás que viste la Torre Eiffel. Si otra persona va a París meses después, también dirá que vio la Torre Eiffel. Sus descripciones pueden variar un poco según su interés. Uno hablará del hierro, otro de las luces, otro de la altura. Pero el objeto es el mismo porque el lugar existe. Lo que estos 5 testimonios sugieren es que ese lugar existe. No es un invento de la mente, es un destino al que parece que todos vamos cuando dejamos atrás este traje biológico que llamamos cuerpo. La ciencia oficial intenta explicar esto a través de la liberación de dimetiltriptamina o el fallo del lóbulo temporal. Pero hay un problema con esa teoría. Las alucinaciones por sustancias o por fallos cerebrales suelen ser confusas, aterradoras o carentes de una estructura lógica constante entre diferentes sujetos. Lo que estamos viendo aquí es un mapa. Es como si todas estas personas estuvieran describiendo diferentes ángulos de la misma plaza de una ciudad. El ingeniero vio la estructura técnica, la neuróloga vio la base cuántica, la niña vio la belleza, y el artista vio la luz. Pero la plaza es la misma. ¿Qué significa esto para nosotros, los que todavía estamos aquí, caminando por este mundo de 3 dimensiones? Significa que quizás no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales teniendo una experiencia humana temporal. Significa que la vida no es un suceso aislado que termina en el vacío, sino una escuela. Todos estos testigos coinciden en algo más. Dicen que al estar en ese lugar de cristal, comprendieron que su vida en la tierra tenía un propósito específico, incluso las partes difíciles, incluso el dolor. Todo era parte de un currículum diseñado para el crecimiento de su conciencia. Imagina por un momento que este mundo es solo una realidad virtual avanzada y que ese lugar de cristal es el mundo real. El lugar donde te quitas el casco y recuerdas quién eres realmente. Eso explicaría por qué los 5 mencionan que, al llegar allí, sintieron que finalmente estaban en casa y que este mundo, con todas sus preocupaciones y dramas, se sentía como un sueño lejano y un poco borroso. La descripción de la arquitectura de cristal es fascinante porque aparece en textos antiguos de culturas que no tenían contacto entre sí, desde las descripciones de la Nueva Jerusalén en los textos bíblicos hasta las visiones de los reinos celestiales en las tradiciones orientales. Siempre se habla de gemas, de cristales, de transparencia y de luz pura. Pero estas 5 personas no estaban recitando versículos, estaban narrando una experiencia traumática y transformadora que vivieron en una camilla de hospital o en el lugar de un accidente. Y hay algo más que los une. Ninguno de ellos volvió a ser el mismo. El ingeniero dejó de obsesionarse con el dinero y empezó a ayudar en causas sociales. La neuróloga cambió su enfoque de investigación para estudiar la conciencia fuera del cerebro. El artista empezó a pintar esos paisajes para intentar traer un poco de esa luz aquí. Todos perdieron el miedo a lo que viene después. Todos viven con una paz que es difícil de explicar. Esto nos lleva a un punto crucial sobre la naturaleza de la realidad. Si este lugar existe, si hay una ciudad de cristal esperándonos donde el tiempo no existe y el amor es la ley fundamental, entonces la forma en que vivimos hoy debería cambiar. Ya no se trata de acumular objetos o de ganar discusiones insignificantes. Se trata de qué tipo de experiencias y qué tipo de vibración vamos a llevar con nosotros a ese centro de procesamiento. Los testigos dicen que lo único que importa en esa revisión de vida es cuánto aprendiste a amar y cuánto conocimiento adquiriste. Esas son las 2 únicas cosas que cruzan la frontera. A menudo nos perdemos en el día a día, en el ruido de las redes sociales, en las facturas y en el estrés.
Pero estas historias son como un recordatorio, un eco de un lugar que ya conocemos pero que hemos olvidado temporalmente. La coincidencia en los detalles es tan alta que algunos investigadores de la conciencia están empezando a cartografiar esta otra dimensión. Hablan de zonas de tránsito, de centros de sanación y de estas inmensas bibliotecas de luz que nuestros 5 protagonistas describieron con tanta pasión. Lo más asombroso de estos relatos es la coherencia sensorial. Alberto, el ingeniero, decía que el aire allí tenía un aroma que aquí no existe, como si fuera una mezcla de frescura y alegría pura. Elena decía que podía escuchar el color de las flores. Esta sinestesia, donde los sentidos se mezclan, es un informe común en los estados más elevados de conciencia. Si el cerebro estuviera simplemente muriendo, lo lógico sería que la percepción se volviera más borrosa, más oscura, más confusa. Pero todos dicen lo contrario. Dicen que aquí en la Tierra estamos medio dormidos y que allá es donde despertamos a la verdadera claridad. Piensa en la estructura de cristal una vez más. ¿Por qué cristal? El cristal es algo que deja pasar la luz, que la refracta, que la multiplica. Es la representación perfecta de la transparencia total. En ese lugar, según los testimonios, no hay secretos. Puedes sentir lo que el otro siente. No hay posibilidad de engaño porque todo es luz. Imagina una sociedad donde la empatía es automática, porque literalmente sientes el efecto de tus acciones en el otro en el instante en que ocurren. Ese es el mundo que describieron estas 5 personas. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué estamos haciendo con esta información? Podemos ignorarlo y decir que son solo curiosidades médicas, o podemos empezar a observar nuestra propia vida desde esa perspectiva. Si supieras con total certeza que al final del camino te espera ese valle luminoso y esa revisión de tus actos en una ciudad de luz, ¿cambiaría tu forma de tratar a la persona que tienes al lado hoy? ¿Dejarías de lado ese rencor que llevas guardando años? La respuesta de la mayoría de las personas que han regresado es un rotundo sí. Ellos cuentan que lo más difícil de volver no fue el dolor físico de la recuperación, sino la densidad de este mundo. Se sienten como si hubieran pasado de nadar en un agua cristalina y ligera a intentar caminar a través de melaza espesa. Pero todos regresaron con una misión. Algunos dicen que les dijeron que su tiempo no había llegado, otros que tenían algo importante que terminar. Y tal vez parte de esa misión sea contarnos lo que vieron para que el resto de nosotros no tengamos que esperar hasta el último momento para entender de qué se trata realmente este juego de la vida. Este fenómeno de la descripción coincidente del lugar de cristal ha sido documentado en miles de casos, pero estos 5 que hemos analizado hoy son especialmente potentes por la diversidad de sus perfiles. No hay forma de que se pusieran de acuerdo. No hay forma de que una niña de otra cultura describiera lo mismo que un ingeniero mayor si no hubiera una realidad objetiva detrás de la experiencia. Estamos ante la frontera final de la exploración humana. Ya hemos mapeado los continentes, hemos llegado al fondo del océano y estamos enviando sondas a otros planetas. Pero la geografía de la conciencia, esa ciudad de luz que parece ser nuestro verdadero hogar, es el viaje más importante que cualquiera de nosotros hará jamás. Es fascinante pensar que mientras el cuerpo se apaga, la conciencia se expande. Mientras los sentidos físicos fallan, los sentidos espirituales entran en una hiperrealidad. La coherencia de estos relatos nos sugiere que hay un orden en el universo que va mucho más allá de nuestra comprensión actual. Un orden donde la belleza, la geometría y la sabiduría son los pilares de la existencia. Si te detienes a pensar, esto cambia el concepto mismo de soledad. Si ese lugar existe y está tan lleno de vida, de seres queridos que se fueron antes y de guías dispuestos a ayudarnos, entonces nunca hemos estado solos. Estamos en una especie de viaje de estudios,
Y aunque a veces el aula sea difícil y las lecciones duelan, el hogar nos espera al final de la jornada con las puertas abiertas de par en par. La arquitectura de cristal es simplemente el símbolo de esa claridad que todos anhelamos, a medida que la ciencia y la espiritualidad empiezan a hablar el mismo idioma. Descubrimos que los antiguos no estaban tan equivocados y que los pacientes modernos no están locos. Están viendo el mismo paisaje, un paisaje que es vibrante, que es eterno y que sobre todo es extremadamente luminoso. No es un lugar de vacío, es un lugar de plenitud total. Así que la próxima vez que mires al cielo o que te sientas abrumado por las dificultades de este mundo, recuerda el testimonio de Alberto, de Elena, de Ricardo, de Sofía y de Samuel. Recuerda el Valle de las Flores Imposibles y la ciudad de luz de cristal. Recuerda que hay personas que han ido y han vuelto para decirnos que lo que viene después no es algo a lo que debamos temer, sino algo que supera nuestras fantasías más hermosas. La vida continúa, evoluciona y se expande en formas que apenas podemos empezar a imaginar. Esto no es una coincidencia. 5 voces, un mismo destino. La pregunta ya no es si ese lugar existe, sino cómo vamos a vivir nuestras vidas sabiendo que ese es nuestro destino final. Al final del día, parece que nuestra existencia es mucho más grande y maravillosa de lo que nos han contado. Estamos hechos de esa misma luz que brilla en los edificios de cristal, y hacia esa luz es hacia donde todos, tarde o temprano, volveremos para compartir lo que aprendimos en este breve pero intenso viaje por la Tierra.